Hola, hola a todos nuestros internautas. Aquí estamos nuevamente en un diálogo regionalista. Como les habíamos prometido, volvemos con el diálogo político, porque tenemos muchas cosas que han pasado. Así es que, bueno, vamos a hablar lógicamente de la mega reforma, encuesta, temporal y, por supuesto, mundial, cierre el mundial de fútbol. No vamos a dejar de hablar del mundial que acaba de terminar. Así es que partamos con lo local, con el tema de la mega reforma en esta primera ronda. Adriana, ¿cómo piensas tú que va, cómo se viene la mega reforma? Porque ya hemos visto que va una indicación ya a comisión mixta. ¿Qué piensas tú del destino de esta mega reforma? La verdad es que yo he visto que esta mega reforma ha sido de alguna forma llevada tanto en el Senado como en la Cámara súper rápido, súper rápido. Eh, Han sido discusiones que se han extendido por muchas horas hasta total, digamos, legislación de cada uno de los artículos que conlleva. Por lo tanto, yo espero que esto se resuelva rápidamente. Yo no le veo, digamos, más allá de que tanto el gobierno como la oposición puedan ir al Tribunal Constitucional en el caso de la oposición o vetar algunos artículos que no quedaron suficientemente adecuados para el gobierno por parte, cierto, en este caso del presidente Kast. Yo veo que va a ser muy, muy rápido como la conclusión, lo que vamos a llegar. E incluso, aunque este artículo se haya ido a, a mixta, ¿cierto? Que tiene que ver cómo se va a retribuir las contribuciones que pierden los municipios, que fue lo que quedó, ¿cierto?, para mixta. Creo que va a ser una resolución muy rápida. Yo no veo que esto se vaya a extender mucho tiempo. Así que yo creo que esto antes va, digamos, de aquí a agosto ya vamos a tener el resultado de esta mega reforma. Y ahora que tú me mencionaste agosto, se suponía que esta reforma iba a ser en agosto y esto lo apuraron. Así que además hay un sentido ahí de aceleramiento del proceso. Rolando, ¿qué piensas tú de esto? Sí, mira, o sea, creo que el gobierno tiene que estar contento por hasta el momento cómo se han manejado las cosas en términos de que está logrando resultados. O sea, la objeción que hay y que va a ir a comisión mixta es en realidad un tema bastante menor en relación a lo que es el espíritu y el corazón de la reforma y lo que busca, que en el fondo es una gran reforma tributaria. En ese sentido, creo que el gobierno sí tiene que estar satisfecho, aun cuando han mostrado fisuras bien fuertes. ¿Ah? La arrancada de tarros, por decirlo así, de Quirós, cuando tenía el acuerdo con los senadores del PPD, y tratar de igual de salvar un punto bajando a 22 la baja de impuesto corporativo, eh, fue bien complicado porque les impidió tener una mayoría algo más amplia en el Senado. ¿Ah? Y también hay una discrepancia porque en algunos temas Quirós manifestó la posibilidad del veto, algo que tanto Alvarado como García Rubinot se han mostrado en contra, porque en el fondo están tratando de que la reforma resulte, pero no deje tantos heridos en el camino. La verdad es que a Quirós poco le importa. No es su preocupación hacer amigos, como él dice, ni caerle bien a nadie, y eso efectivamente lo cumple. Vamos a ver, al Tribunal Constitucional ya se han presentado tres requerimientos. Hoy día todos los ojos están puestos en la composición política del tribunal. Vamos a ver si efectivamente eso, y si uno escucha los programas políticos en general, todos los datos están apuntando a la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, calificándola como muy cercana a la ADC, pero con un corazón muy grande en la izquierda. En el fondo hay una presión mediática bastante grande para tratar de presionarla en función de cómo vaya a dirimir en el caso de que sea necesario. Eh, yo creo que es un tema que es bastante complejo, sobre todo para lo que viene, porque esta reforma, todos los especialistas han estado en contra. La reforma además no se ha discutido técnicamente en el sentido de que hay posiciones políticas muy marcadas, blancas y negras, ya más marcadas por ideología. Cuando uno escucha a economistas de un sector u otro, de derecha o de izquierda, las críticas son bastante similares y hay bastante consenso en los técnicos. Incluso estaba leyendo hoy día que en este tema, que no me acuerdo cuál es el nombre técnico, pero esto de que a ti te cobran intereses sobre intereses, que fue una de las cosas que El se anatocismo. incluyó.
Anoté esa. ¿Perdón? Anatocismo, que le llaman. Claro, ¿Mm? es un nombre bien raro. Escuchaba a Luis Escobar Cerda, el que fue economista jefe del programa de Bachelet, diciendo que había que recurrir al veto para que no prosperara esa indicación, en el sentido de que eso va a significar finalmente un costo más alto de los créditos, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente llegamos a esto, donde lo que vale en la política es la diferenciación y el blanco y negro, y, y bueno, así como se criticó que las reformas laborales que se hicieron en el gobierno de Boric, una por una eran positivas, pero todas juntas generaron un impacto negativo, a lo mejor hay mucha coincidencia en que muchas de las rebajas tributarias son necesarias para hacer más competitivo al país, pero todos juntos, sin tener compensación, no pareciera ser la mejor de las recetas. ¿No? Y además que, digamos, si fueran rebajas tributarias por parejo, capaz que ahí tuviera un resultado positivo, pero estamos hablando de bajas tributarias que solamente le va a favorecer a la gente millonaria, ¿no? Esto es la gente que tiene afuera sus capitales, que ahora lo que van a pagar en impuesto es mínimo, el impuesto a la herencia, exactamente, o sea, lo que se va a pagar ahora es monto realmente risible en términos de lo bajo. Claudio, ¿qué te parece a ti? Mira, yo, a ver, partamos por una primera afirmación que se puso en la mesa hace un par de meses cuando empezó esta conversación y que de lo que se supo fue una definición que hizo el mundo empresarial. Esto es que esta reforma se considera con mayorías amplias, no con mayorías mínimas, de un voto, de dos votos, de cuatro votos. Hay una de los aspectos de la reforma en que se consiguió una mayoría larga, pero todas las otras fueron con dos, tres votos, un voto, ¿no? Ahora, eso mismo, la prevención tenía que ver con esto que voy a señalar ahora, eh, lleva a que como reforma si cambia el régimen, si cambia la forma de mirar la economía, el crecimiento económico, lo que se busca como país, la transforma en un gigante, porque es una reforma grande, pero con pies de barro. O sea, podría ser que en 4 o 5 años más, podría ser, estemos pensando en cómo llevar adelante una nueva reforma tributaria que haga todos los cambios que hagan falta, de acuerdo a la mirada de la nueva administración, porque esta nunca tuvo la mayoría necesaria como para sostenerse por sí misma, ¿no? Eso es un aspecto. Hay un segundo aspecto que qué costo ha tenido el negocio chico para obtener votos, ¿no? Esto también lo han mencionado no pocos, ¿no? Sí, consigues una cantidad de ingresos futuros vía crecimiento principalmente, consigues una cantidad de ingresos futuros eventualmente y un mejor equilibrio como país porque va a haber mayor recaudación tributaria, pero hoy día lo que estás haciendo para conseguir votos, ¿no? Es pequeños negocios con el senador uno, con la senadora 2, con el senador 3, con los diputados X. El famoso El pirquineo. más claro, el pirquineo, pero que tiene costo. El más claro es el de los pañales y de, ya no me acuerdo qué, ¿no? Del El IVA de partido de los la gente, remedios, El algo así, IVA, los ¿no? remedios. el IVA, los remedios y los pañales. Claro, eso puede ser como muy atendible, pero es un negocio chico en función de una reforma que es súper grande, es una reforma enorme, varios de cuyos aspectos, y yo creo que todos ya coincidimos, eh, había acuerdo de antes, o sea, no hay que olvidar en este caso que el impuesto de renta, ¿no? Esta baja del impuesto de renta, esto ya lo llevaba como bandera Marcel, ¿no? O sea, no es que ha sido exclusivamente del actual gobierno y tiene que ver además con parámetros y estándares que tiene la OCDE en cuanto a sistemas de tributación y porcentaje de tributación sobre renta para empresas. Bueno, yo diría eso en principio y eh, yo creo que hay que hacer también la mirada, que es la pregunta que me hago yo. Da la impresión, a propósito de lo que mencionaba Adriana, que esto va a salir rápido y eso, eh, esto se lo escuché a algún analista, eh, que hoy día le conviene a todo el mundo que se ponga en marcha rápido la reforma tributaria, ¿no? A todos. Al gobierno porque está convencido que esto va a ir estupendamente bien y va a conseguir lo que quiere, que es crecimiento y empleo.
a la oposición porque está convencida de que no se va a conseguir ni crecimiento ni empleo en los tiempos que señala el planteamiento de la reforma tributaria. Entonces, echémosla a caminar rápido para que cuando venga la siguiente elección, que va a ser en 3 años más, en 2 años más, ¿no? Se vea que no hay resultados por un lado o por el lado del gobierno podría haber algún resultado. Es una apuesta difícil, ¿no? Entre otras cosas, pues los técnicos, tú hacías referencia, Rolando, a eso, los técnicos están bastante de acuerdo en que ni el cambio en régimen tributario per se, ni la invariabilidad tributaria per se implican crecimiento ya. O sea, lo que digo yo tiene bemoles, pero va por ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a juzgar la gente con el tiempo? ¿No? Y luego vamos a hablar algo de las encuestas. Y todo indica que la gente va a evaluar cómo tiene su bolsillo, que está muy golpeado ahora con el bencinazo, y eso también pasa por el empleo. ¿Va a subir el empleo en un país que tiene eso, los índices de empleo malos hace ya mucho rato? ¿Va a subir per se por esta gran reforma? Hay dudas. Entonces, si resulta que por ahí, en este aspecto, en el aspecto empleo, puntualmente, y situación económica, el bolsillo de los chilenos y chilenas, no hay mejoras prontas, entonces efectivamente hay riesgo para esta gran reforma y para la esperanza que tiene el gobierno. Mira, la última columna de Daniel Matamala él lo puso bastante didáctico a la gente, diciendo, a ver, usted tiene tanta cantidad de millones de pesos, de dólares en el extranjero, esto a usted le va a beneficiar. Y saca toda la lista y al final dice, usted gana un sueldo X, no sé, pues menos de un millón de pesos hacia abajo, no se preocupe, no va a tener ningún efecto para usted esta reforma. Entonces, yo creo que ese es el tema, como dices tú, o sea todos estos problemas de empleo, estamos al borde de una recesión técnica. Entonces, de repente podría ser incluso tener un efecto negativo, que lo han dicho ya algunos analistas, y sobre todo el tema del endeudamiento. O sea, esto un endeudamiento fiscal enorme. Un gobierno que viene con, vamos a arreglar las cuentas públicas y resulta que nos vamos a endeudar para poder quitarle impuestos a la gente con plata. Entonces, de verdad que no resiste análisis. Y lo peor de todo es que están importando ideas de afuera. Porque esta es una receta que llevan los republicanos décadas en Estados Unidos, que no solamente no han dado resultados. O sea, Estados Unidos está en la crisis en la que está justamente por eso, porque los republicanos no han dado respuesta y cuando le toca la pelota al Partido Demócrata, no tienen los consensos en el Congreso, no tienen la mayoría y por lo tanto tampoco pueden hacer cambio. Y entonces así nos vamos, con un péndulo, y aquí en Chile estamos agarrando la misma onda, el péndulo para allá, el péndulo para acá, y se hace zancadilla un gobierno al otro. Entonces al final terminamos en una cosa inoperante. O sea, si el Congreso de Chile está en este minuto en una situación mal evaluada, imagínense ustedes qué va a pasar si esta reforma la aprueba el Congreso y es un desastre. O sea, la evaluación del Congreso va en caída libre. Hablemos de la caída libre en las encuestas. ¿Cómo Pero ven antes ustedes? de eso, Alicia, mira, yo creo que de verdad a mí lo que me preocupa es algo que tú decías, y la columna de Matamala es un buen ejemplo de eso, es una columna súper bien escrita, Sí, pero que solo muestra una cara de la moneda. Y de lo que no se quiere hacer cargo es que efectivamente tenemos problemas que hay que solucionar. Si el problema de esta reforma no es que no es que rebajar el impuesto corporativo sea malo per se, o que la permisología haya que alivianarla un poco, porque efectivamente ha tenido efectos negativos en términos de muchos proyectos que no se han podido llevar adelante. El problema está en que no compensa lo que va a perder el Estado. Y me estaba acordando hace pocos días atrás, algo que pasó súper inadvertido, pero hubo una reunión de todos los ministros de defensa en Perú y Estados Unidos ya dio la orden a su patio trasero, acuérdate de la nueva doctrina Monroe, ujú, ¿ah? Y le dice, América Latina tiene que subir su gasto en defensa a lo menos al 3,5%. Chile, para que tengan una idea, tiene un gasto en defensa que es del 1,5%. O sea, debiera gastar 2% más en defensa de acuerdo a los requerimientos que nos está haciendo Estados Unidos, que en el fondo es comprarle armas a Estados Unidos, porque es absurdo. lo mismo que está haciendo con Europa, con el 5% que le está obligando a gastar en defensa a todos. ¿Ya? Es difícil resistir las presiones de Estados Unidos hoy día, ¿ya? Y eso significa que si estábamos proyectando un déficit al 2000, que se iba a recuperar recién el 2031, si vamos a cumplir las exigencias de Estados Unidos en defensa, además eso va a aumentar.
O sea, nos estamos enfrentando a ese tipo de realidades que Sí, no se ponen todas sobre la mesa y por lo tanto los efectos pueden ser, como dicen ustedes, súper perniciosos. sí, Exacto. Rolando. Y hay que considerar respecto de los porcentajes que se destinan del gasto de defensa. Chile tiene un alto porcentaje destinado a defensa si se exceptúa Colombia. Si comparamos a los Colombia vecinos, es tal mucho más cual. que Chile. Pero si comparamos con los vecinos, el nuestro es alto. Imagínate lo que implicará de sacrificio para economías como la de Argentina, que anda por ahí por el 1%, un poco menos, Menos. ¿no? Subir a 3,5. Una Imposible. locura, Con la situación económica ¿no? que tiene Argentina y en este minuto es un desastre, imagínate, países como Ecuador, así, incluso un país como Perú, ni decir Bolivia, o sea, países que no tienen recursos como para poder hacer ese tipo de inversión. Entonces, qué bueno, Rolando, que hayas traído ese tema, Pero qué porque no está muy en interesante. el radar. Mm. Sí, ¿no? Y que, que además lo diga, es para reactivar Estados Unidos y para por reactivando la industria En el fondo armamentística es. de Estados Unidos. Qué Pero maravilla, ¿no? Pero absolutamente, pues Claudio, si Estados Unidos tiene una crisis económica brutal, o sea, la gente no, de repente no dimensiona, ¿no? Estando fuera, que la crisis económica norteamericana es enorme y que se arrastra lo que yo les decía, lo del péndulo es por eso, porque hay asuntos económicos que en Estados Unidos vienen mal de la época de Obama, y no es culpa de Obama, sino que hay ciclos económicos que ya venían con una baja en cierto tipo de empleos que desaparecieron. Entonces hay zonas de Estados Unidos muy golpeadas y ninguno de los dos partidos realmente ha dado solución. Entonces, discursos bonitos, pero sin solución para toda esta gente que ha quedado desempleada en la zona del Midwest y que desaparecieron empleos que no van a volver. ¿Ah? Con esto de que Trump diciendo que vamos a volver con el carbón y todo, eso no vuelve, porque sale más caro reactivar esa industria que las energías renovables. Entonces, ni siquiera las industrias quieren hacerlo porque no sale a Claro. cuenta. Claro. Entonces, realmente Estados Unidos está en una crisis económica seria y, claro, está viendo cómo bolsea al resto del mundo, porque es un bolseo, matonaje y bolseo la cosa. Bueno. Claro, todos los imperios expolian a sus súbditos. Y cuando están en decadencia, imagínate, peor todavía. Así Peor que, todavía, porque en el fondo es deuda. claro, es como la última patada que tiene para poder tomar aire y no morir. Así que, bueno, volvamos al tema encuesta, porque hemos tenido acá ya por un tiempo, comentábamos en el último podcast político que estaba en bajada, subió un poquitito, pero son porcentajes mínimos. Yo veo una tendencia a la baja que es bastante negativa, acercándose al 60, el 55 y el 60% de desaprobación, lo que es altísimo para llevar 4 meses de gobierno. Adriana, ¿qué te parece a ti esto? ¿Para dónde ves que va Bueno, la cosa? efectivamente se había visto una tendencia a la baja, pero en las últimas encuestas mostraban una alza y que estaba relacionado a cómo el gobierno había reaccionado en una primera instancia a todo este desastre, ¿cierto?, que hemos visto, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con básicamente la corriente, ¿cierto?, en este caso del niño que está asociado a estos eventos con altas lluvias. Pero a mí lo que me preocupa más que Kast caiga en las encuestas es cómo nos enfrentamos a estas situaciones climáticas que efectivamente complican muchísimo la vida de las personas y que vemos, ¿cierto?, el estado de emergencia que se tuvo que instruir para Coquimbo, para la zona del Huasco. Entonces, claro, vemos por un lado la mega reforma y toda la agenda que está llevando el gobierno, pero también, ¿cierto?, estos desastres que nos tienen tan acostumbrados en Chile, Chile, país de desastres, o quién está, otros típicos estos memes de eh, quién está escribiendo la historia de Chile, como de alguna forma, ¿cierto?, la teleserie de Chile, que son propios de nuestro país, pero que enfrentan a lo que habíamos conversado, nuevos gastos que no estaban contemplados en la agenda propia del gobierno. Entonces, ¿cómo reaccionas a estos gastos imprevistos frente a disminuciones que ya se hicieron en los presupuestos de todos los ministerios? Es algo interesante de ver y cómo eso efectivamente en las próximas semanas va a afectar la agenda, pero también las encuestas. O sea, vamos a ver nuevamente qué pasa con esta emergencia eh, y cómo recae o cómo de alguna forma va a repercutir en las encuestas que vamos a ver las próximas semanas.
Rolando. Sí, yo creo que Boric y Kass, en la verdad es que son gobiernos que son muy parecidos, puede que multiplicados por menos uno, pero en el fondo probablemente el destino de Kass sea igual al de Boric, es decir, va a mantener un núcleo cercano al 30% de apoyo a todo evento. ¿Ah? Pareciera que todo indica que va a llegar a ese guarismo como una cifra promedio de su gestión, un alto rechazo. ¿Ya? Probablemente el próximo gobierno va a cambiar de signo político, o sea, es como una historia repetida, y efectivamente porque es complejo, Adriana plantea un tema súper estratégico, que en el fondo es cómo dos temas diría yo. Uno, el tema del manejo presupuestario, cómo lo está enfrentando este gobierno, con bastantes problemas además, porque han cometido errores muy complicados. No sé si se acuerdan que hace unos días atrás salió un informe de esta comisión de auditoría que es interna del gobierno, o sea, una comisión nombrada por el gobierno. Hicieron una auditoría rápida y dijeron que había, no sé, 1,5 billones de pesos que estaban perdidos y que habían sido traspasados a fundaciones. Bueno, a la semana tuvieron que aclarar que efectivamente lo que habían habido es retraso en las rendiciones, porque la gente tiene que saber que muchas de esas fundaciones son fundaciones del Estado que llevan adelante programas públicos y que efectivamente reciben mucha cantidad de dinero. No son las fundaciones que estas que trabajan con el Serviu, de los escándalos que conocimos. ¿Te fijas? Entonces, usar esto y después tener que dar explicaciones, porque en realidad no era así, habían ya estaban pidiendo parlamentarios de la UDI que el Consejo de Defensa del Estado participara, hiciera querella. Efectivamente, nada de eso va a pasar, porque no tiene que ver con robos ni nada, ¿te fijas? Pero es esa forma de manejar las cosas que es bien compleja. Además, todo el mundo está de acuerdo que efectivamente hay que aminorar la carga de empleo público. eh, en los municipios es una cosa misteriosa también, de sobrestock de funcionarios que hay allí. Te fijas que, eh, es decir, nadie quiere entrarle al tema de fondo. ¿Cómo ordenamos la casa para que efectivamente estos problemas no se repitan? Y eso va a tener impacto, obviamente, en las encuestas y se junta con otra cosa más, porque el tema que plantea la Adriana del cambio climático o los efectos que a nosotros los vivimos permanentemente de desastres naturales, terremotos, erupciones. eh, Somos un país que es así. Los ingleses hicieron un estudio, estoy adelantando la columna que estoy escribiendo ahora, ¿no? Dice que Chile es un país culturalmente es muy resiliente. Tenemos la capacidad de sobreponernos a cualquier fenómeno, pero no tenemos ninguna capacidad de planificar nada. O sea, lo que estamos viviendo hoy día es efecto de una muy mala planificación del territorio, algo que sabemos desde hace muchos años. O sea, todo el mundo sabe que en tales lugares no hay que instalarse porque vienen las crecidas de los esteros, de los ríos, etcétera, pero ahí estamos. ¿Sí? Y todos los años vimos los mismos problemas en los mismos lugares, pero seguimos actuando de la misma manera. ¿Sí? Vamos a resolver el problema de la crisis. No cabe ninguna duda, va a haber ayuda de la gente, esto se va a resolver, pero vamos a seguir haciendo exactamente las mismas cosas y volviendo a vivir en un par de años más la misma situación. Claro, y sabes que bueno que planteaste esto, Rolando, y yo vi un reportaje hace poco del desastre que se va a venir en el momento que haga una erupción grande, que debería venir, del volcán Villarrica, ¿ya? Porque hay una sola vía de evacuación que va a colapsar, eso todos lo saben. Entonces ahí va, el día que se venga eso, va a morir un montón de gente atrapada en el camino tratando de salir y la lava cayendo. Y no hay nada que hacer cuando habría que hacer algo porque existe la posibilidad de construir otro camino, de poner otra vía de evacuación, pero inamovilidad total, nadie lo hace, nadie se hace cargo. Claudio, Mira, eh, una pequeña contradicción, voy a contradecir a Rolando en un solo aspecto, en lo que Chile sí tiene muy buena planificación y es ejemplo en la norma sísmica, ¿no? sí, Es la Y es una única. norma muy propia de Chile, muy propia de Chile además, ¿no? Este es un tema que a mí me interesa. Yo soy periodista, pero medio ingeniero frustrado parece, porque es que me llama mucho la atención precisamente cómo se enfrenta esto del tema sísmico y cómo se enfrenta en Japón, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Chile. Y Chile es ejemplo. Y en eso
Eso es lo curioso, ¿no? Y curiosamente bueno. La norma en general se cumple plenamente, ¿no? Lo que pasó en el Alto Río para el terremoto 2010 es plenamente pesquisable, se sabe dónde estuvo la... Me parece que perdimos a Claudio. Interpretó, leyó la norma, ¿no? Y la norma se hizo más rigurosa a propósito de lo mismo, en fin, era para hacer la excepción. Ahora, yendo a la pregunta, yo creo que, el gobierno del presidente Kast debería preocuparse si el porcentaje de aprobación solo se quedara en los que votaron por él 25-26% en la primera vuelta. Eso hasta ahora no está pasando. Todavía va más arriba del 30%. Y en eso me pliego a lo que dice a lo que dice Rolo, es el fenómeno de los últimos gobiernos, incluyendo el del presidente Boric, ahora el de Kast, ¿no? Del presidente Kast, que diríamos se votó no por Kast, se votó a lo mejor contra la candidata que llegó a segunda vuelta con él y sin ninguna convicción. O sea, aquí no ha habido un debate de grandes programas o eso, sino más bien presionados por las circunstancias, angustiados por la seguridad, por temas de esos que el electorado nuestro, muchos otros sitios del mundo, ha estado priorizando a la hora de elegir quién gobierna. Yo digo, cuando lleguemos a ese piso 25-26%, el presidente tendría que preocuparse. Ahora, de momento, no está pasando y en el Parlamento está sacando cosas. Ahora, ¿qué va a suceder posteriormente? Veamos, veamos qué sucede. Y yo pienso que los siguientes días van a ser bien claves Em, respecto de cuál ha sido, ¿no? Hay Estamos que con un problema mirarlo, de hay que mirarlo conexión. porque Claudio, estamos con un problema de el- conexión. Te estás cortando, así que te voy a tener que interrumpir porque nuestros internautas no van a poder hacerle sentido a lo que estabas diciendo. Me disculpas la interrupción. Yo creo que tiene mucha razón lo que súper. tú estás diciendo, tiene mucha razón tú lo que estás diciendo y que tal vez antes que llegue al 25% CAS no se va a tener que preocupar mucho, pero ojo que las bencinas van a volver a subir ahora porque la guerra en Irán no tiene para cuándo terminar. Se ha anunciado que ahora en el otoño de Europa y de Estados Unidos, podrían quedarse en Europa sin combustibles para hacer más viajes entre transatlánticos, o sea, los vuelos transatlánticos podrían parar si esto continúa. Entonces, esta crisis podría traer consecuencias para Chile también muy malas en términos del aumento de precio de benzina que vimos que eso sí que tuvo una merma grande en los números de CAS. Entonces yo creo que podría ahí también venirse una situación que lleve a la popularidad de CAS por debajo de lo que estás diciendo tú y tal vez llegar al 25% si las bencinas suben mucho, que es un panorama que no es improbable, ¿no? Así que, bueno, par de temas más para poder ir cerrando el podcast. El tema de los temporales, ya Adriana un poco nos metió en la temática. Em, Me parece a mí que lo que hemos dicho ya anticipa un poco el análisis, que hay problemas de infraestructura serios, lo que vimos en el norte, los canales le han dado mucho, los matinales sobre todo, le han dado bastante espacio a lo que ha pasado en ciertas poblaciones de La Serena, con casas recién construidas, poblaciones completamente anegadas, Freirina, La Serena, un verdadero desastre. Entonces, ¿qué les parece a ustedes lo que ha sido el manejo de esto, problemas de infraestructura, etcétera? Adriana. Yo creo que por un lado, ¿cierto? A pesar de que se puede haber vivido o estamos viviendo, ¿cierto? Si vemos comparativamente los promedios de hace, no sé, 2 décadas, un periodo de sequía, están estos fenómenos, ¿cierto? Que cada vez se están dando, que por otro lado se habían predicho previamente, ¿cierto? Y hoy Ujú. día escuchaba un académico del Departamento de Física y de Geología de la Universidad de Chile que manifestaba, ¿cierto? Eso, decía, nosotros lo dijimos, nosotros lo advertimos, pero claro, ¿cómo conectamos esta academia con las decisiones políticas? Todavía es algo que queda como en el aire. No hay alguien que sea capaz de traducir eso
en efecto, sino que muchas veces lo que se está produciendo es que una vez ocurre el fenómeno, llega la lluvia. Y él manifestaba que pudo haber llegado antes, que se pudieron haber hecho atenuaciones para que las quebradas, por ejemplo, que se activaron con las lluvias, de alguna forma tuvieron un efecto mucho menor. Al final, ¿cierto? Lo que estamos viendo es que los cauces de los ríos recuerdan, ¿cierto? Y están pasando y llegan hasta el mar. Eh, por lo tanto, lo que nos pone de manifiesto es cómo la naturaleza, ¿cierto? Por un lado, y la ciencia, por otro, están tratando o están evidenciando y prediciendo de alguna forma antes todos estos fenómenos, pero que no se han dado a entender. O por otro lado, tienes un interlocutor que es quienes están, en este caso, en el gobierno, que no han sabido escuchar. Tal vez se da un poco de las dos cosas, como alguien que no explica bien y alguien que no escucha. Y ahí estamos en el peor de los casos. Eh, pero yo creo que, como dice Rolando, probablemente Chile, con toda la resiliencia que tiene, vamos a salir adelante. Pero así como hemos aprendido de los sismos, también debiésemos aprender de situaciones como esta, de lluvias inesperadas que se van a ir dando más frecuentemente en los ciclos que tenemos, para poder establecer prevención antes de que ocurran estos desastres y no tener pérdidas humanas, ¿cierto? Que no sabemos todavía hay algunos desaparecidos, también pérdidas económicas, por cierto, que al final afectan tanto a la vida de las personas. Por lo tanto, yo creo que es eso, cómo aprendemos de esto, porque ya está. Y así como hemos aprendido de los sismos, aprendamos también de los fenómenos climáticos que se deben al cambio climático y que se van a ir dando en forma más inesperada muchas veces, pero que sí se han predicho hasta ahora. Por lo tanto, hay que tener ojo con eso, que están diciendo los meteorólogos, ¿cierto? Los geólogos al respecto y prestarle atención para aprender de este desastre que estamos viendo ahora principalmente, ¿cierto?, en la zona norte, pero que también se ha extendido a la zona centro del país. No, pero como dices tú, Adriana, el tema de la planificación es sumamente importante y como destacaba Claudio, que en términos sísmicos, nosotros tenemos patrones de construcción que son súper estrictos y no se puede construir, sobre todo después del 2010. No, ¿por qué no podemos hacer lo mismo, tener eso mismo súper estricto en la construcción de viviendas nuevas? Como lo que pasó con estas poblaciones que se inundaron, recién construidas hace 2 años. Eso no hubiera ocurrido si hubiese digamos, estándares de construcción en sectores que se pueden anegar. Eso tendría que estar, por un lado, para construcciones nuevas. Y segundo, el tema de todo esto de los pasos que se inundan, ¿cierto? Veamos acá en Rancagua. El paso de Viña del Mar, cada vez que hay un temporal y una cantidad de lluvia, eso queda totalmente inhabilitado e inundado. Por otro lado, el que está en el terminal de buses por la Alameda, ese se inunda mucho menos. El de Baquedano ni decir también. Entonces hay que ver qué tienen esos Las tierras. pasos. Claro, Sí. que no, que tienen mejor drenaje que el de Viña del Mar, que claramente no da el drenaje que tiene porque es muy profundo. Entonces, ese es el tipo de cosas de planificación urbana que hay que empezar a pensar con mucho más seriedad. Rolando, ¿qué te parece? Sí, mira, yo creo que como dice Adrián, no es, a ver, yo creo que los científicos explican bien y los que toman las decisiones entienden bien. El problema está que tienen que poner en la balanza y mira, y ahí es donde a veces no impera el rigor técnico, sino que impera la necesidad de la respuesta y el voto rápido. Eh, ¿Cuántas veces no hemos visto en las distintas ciudades que uno conoce cómo se instalan grupos de vivienda, por ejemplo, en sectores inundables? Y uno dice, bueno, ¿por qué el Ceremi de vivienda, por qué el director de obras de la municipalidad simplemente no les prohíbe que se instalen ahí, si no se pueden instalar ahí? Pero por una parte, no existen terrenos que sean asequibles a estas personas. Por otro lado, nadie quiere perder la cantidad de votos que eso significa. ¿Te fijáis? Entonces, claro, tú puedes tener normas, y la norma sísmica, como dice Claudio, de verdad es un orgullo para Chile, pero no te planifica.
te da exigencias. Soluciones técnicas existen. La quebrada de Macul, si ustedes no se acuerdan, cuando Lago era ministro de Obras Públicas, se hizo una serie de piscinas y eso significa hoy día que esa quebrada de Macul no tiene los problemas que tuvo y que han tenido estas otras. O sea, las soluciones técnicas están. El punto está en que tú tienes que tomar la decisión respecto de costos, ¿te Así, fijas? Y claro, a veces, mira, en esto las decisiones a veces son complejas, porque a veces tú tienes que decidir cuánto me cuesta recuperar algo que se va a destruir cada X cantidad de años, ¿no es cierto?, respecto de una solución técnica que impediría que eso pase. A veces te es más barato. Es como algunos dicen, ¿por qué no soluciona el problema ambiental y le es más barato a la empresa pagar la multa que solucionar el problema de fondo? Ese es el tipo de decisiones que estamos obligados a tomar día a día. Si eso además no se transparenta y no se explica en toda su dimensión lo que va a significar, vamos a seguir viviendo este loop, siempre, permanentemente. ¿Te fijas? Porque la gente finalmente quiere respuesta, quiere resolver el problema de su vivienda, lo quiere rápido. ¿Te fijas? Entonces, creo yo que nunca hemos tenido la capacidad de dialogar con las personas, dar a conocer efectivamente todas las cartas, ponerlas sobre la mesa y nos pasa esto. ¿Te fijas? claro. Porque una cosa es vivir la emergencia y otra cosa muy distinta es en un año más, cuando haya un campamento o una población que hay que construir, ¿ya? Y vamos a construirla en el mismo sitio y la gente va a alegar y va a pedir la vivienda que se haga. ¿Te fijas? Eso lo estamos viviendo permanentemente, no de ahora, de hace muchos, muchos años. Claro. Claudio, Sí. em, bueno, yo tiendo a pensar de que sí, va a haber un impacto en las encuestas respecto de la gestión del gobierno en este momento. Estamos hablando de que este es el quinto día de los trenes de sistemas frontales y en redes al menos y en algunos noticieros aparece la voz de personas de, diríamos, de base de la región de Coquimbo particularmente, Montepatria, del Limarí, una autoridad de bomberos, el alcalde de Montepatria, un futbolista que lo ningunearon mucho porque el periódico que recogió su aparición en redes habló de gran figura y más de alguien puso gran figura, que él lo conoce. Claro, eso solo habla del centralismo de Chile, pero ese futbolista, portero de Coquimbo Unido, en la región de Coquimbo, es una super figura, claramente. Bueno, y todos ellos han hecho un cuestionamiento muy duro a la gestión del gobierno. En ese sentido, también en esto y en lo más macro, probablemente se replica el ninguneo regional. Los territorios, la voz de los territorios eh, importa quizás no tanto como lo que pueda aparecer y lo que tenga luces en los matinales, como lo que es a nivel nacional, como lo que sale de las no sé cuántas manzanas que hay en Santiago, pero resulta que este es un problema severísimo que está pasando Atacama, el sur de Atacama y toda la región de Coquimbo. Es muy, muy grave. Y yo en eso eh, apuntaría a de qué manera se pueden reforzar los gobiernos territoriales, tanto el gobierno regional como los gobiernos municipales. Lo digo con las precauciones del caso porque yo sé que la institucionalidad municipal está pasando a nivel nacional por problemas importantes. Muchas acusaciones de corrupción, mucho trabajador, mucha parte del planta del personal en no pocas municipalidades sobre las que hay preguntas por qué se ha inflacionado tanto, ¿no? Yo sé que ahí hay problemas, pero claro, son los gobiernos territoriales los llamados a tener el músculo necesario para enfrentar situaciones de este tipo que más que ellos, que conocen la realidad, que autorizan las construcciones, que dan permiso a las constructoras inmobiliarias para levantar en tales y cuales sitios, no, debería fortalecerse, pero no para que den permisos a diestra y siniestra, sino que más bien para que apliquen con rigor la normativa que hay y para que al mismo tiempo promuevan normativas necesarias nuevas que sean, como decía Alicia, preventivas. Preventivas porque, también lo dijo Adriana hace un momento, la naturaleza tiene memoria y donde había un estero, en algún momento volverá a haber estero si hay condiciones climáticas como las que estamos viviendo ahora. exactamente. Bueno, se nos acaba el tiempo. Vamos a hacer una última ronda, impresiones generales del Mundial.
¿cierto? Porque no podemos, esto tuvo un gran impacto a nivel mundial, como dice el nombre de la Copa. ¿Qué les pareció en general? Cosas buenas, cosas malas, Adriana. Uh, a ver, a mí me pareció interesante que en este mundial estuvieran más países participando. Em, y dentro de eso me gustaron ver países pequeños, como Cabo Verde, ¿cierto? Que pasaron contra todo pronóstico a la fase de grupo, que dieron la pelea, que jugaron bien. De alguna forma representando un poco el fútbol más amateur, ¿cierto? Pero también con más pasión, con más, eh, de alguna forma, orgullo deportivo. El fenómeno de Tim Payne, que fue simpático, ganó muchos seguidores también, al igual que Bociña, eh, mientras que Tim Payne llegó aquí a Paraguay, ¿cierto? A jugar ahora el nuevo refuerzo de Olimpia, Paraguay. Vamos a ver qué pasa con Bociña, Bociña que incluso había recibido oferta de Colo-Colo, De Colo ¿cierto? Colo, sí. Sí, sí, sí. Así que vamos a ver. Esa parte como me gustó Y el incluir a vikingo, no nos otra. olvidemos del vikingo. Sí, sí, sin duda, Haaland, ¿cierto? Con sus 26 años, es la gran figura de Noruega. Y yo vi a mi hijo también, el más pequeño, que había ganado una copa y cómo celebraban ellos eh, a la final, ¿cierto? Celebraban como Noruega. Y lo vemos también en el cierre de la final, celebrando a los Mapes como Noruega. Creo que es todo ganancia para Noruega. Llegaron después de muchos años sin haber llegado, sin haber participado en un mundial, y se van como una excelente selección. Lo malo, por cierto, creo que de repente estos medios, en vez de jugar ahora 2 tiempos, estamos jugando 4 tiempos. Entonces creo que, no sé, de repente para mucho el juego. Eh, Facilita sin duda al que está perdiendo poder obtener una estrategia para poder reaccionar, pero creo que va un poco, que altera un poco lo que nosotros conocíamos como el fútbol tradicional. Eh, y claro, estos shows de medio tiempo que son más al estilo norteamericano, que no es tan propio de la cultura de los mundiales anteriores. Em, Creo que eso también lo típico, no sé, cuando se mezcla la política con el deporte, el ver, es cierto, al presidente de Estados Unidos al lado de España cuando obtiene Y no quería salir de la foto. medalla, no quería salir de la foto, ¿cierto? Ese tipo de cosas tal vez es mejor evitarlas. Y creo que claramente una de las cosas que a mí no me gustó fue que a Irán no lo dejaran estar en Estados Unidos, y que tuviera que viajar a México, lo que básicamente también les hace en términos deportivos tener una desventaja. Y creo que el estar Canadá, México, Estados Unidos en un solo mundial, cuando se dan este tipo de cosas, al final lo que único que hace es perjudicar al equipo, a un equipo en este caso. Y creo que eso no debiese ocurrir, no debiese ocurrir. Eh, Me quedo con lo bueno, me quedo con Bociña, me quedo con Tim Payne, me quedo también con el último mundial tal vez de Lionel Messi, ¿cierto? Como la gran figura de los mundiales, del fútbol. Con esas cosas me quedo. Yo me quedo con lo bueno y trato de minimizar lo malo por esta vez. Rolando. Sí, bueno, yo creo que en términos de espectáculo, el fútbol ha demostrado una vez más que tiene una atracción en la gente, en todo el mundo, o sea, un fenómeno global que se ha multiplicado. No vamos a desconocer hoy día lo que es capaz de hacer en términos de marketing Estados Unidos. Algo saben de eso. Yo creo que fue un gran espectáculo, creo que une a los países, tiene múltiples cosas positivas. ¿Ah? Como dice Maradona, la pelota no se toca. Creo que efectivamente, además estábamos despidiendo una generación de futbolistas brillantes, o sea, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi estaban jugando sus últimos partidos en un mundial, ya no Luka tienen, seguramente Modric, no van a todo. estar ya en el próximo mundial.
y fueron figuras que nos deleitaron con su capacidad durante, no sé, 20 años. ¿Ah? Han marcado generaciones con su calidad, etcétera, ¿no? Yo creo que fue un gran espectáculo. Lamentable estas situaciones con Donald Trump, esto de que le quitaran la tarjeta roja a un jugador de Estados Unidos. O sea, sí, son cosas que ensucian, que no debieran ser, como dice Adriana, esto de interrumpir estas pausas de hidratación, que en el fondo es para poder meter más publicidad, tampoco ayuda al desempeño del fútbol tradicional, o sea, porque efectivamente corta el juego, pero en general, sí, uno no puede negar el impacto que tiene popular. Es un fenómeno impresionante el fútbol, ¿no? Lamentablemente no pudimos estar en esta cita mundialera. Yo creo que es algo que nos pesa mucho. ¿Ah? Ojalá que se tomen buenas decisiones y podamos participar en los próximos mundiales. Con esta posibilidad de tantos equipos, efectivamente yo creo que hay una gran posibilidad de que Chile pueda llegar a la próxima cita, pero ojalá que se tomen buenas decisiones internas para que podamos cumplir ese anhelo de ver otra vez a Chile jugando en un mundial. Los dirigentes no se roben la plata y traigan buenos entrenadores. Partamos por ahí. Claudio, No, ojalá se tomen buenas decisiones, entre ellas que haya generación de futbolistas de relevo, hombres y mujeres, para que esta sea una disciplina que percole, como dicen, ¿no? Estratos sociales, niveles de la sociedad, territorios, y mucha gente se entusiasma con practicar el deporte. Si la práctica del deporte, lo digo yo que no soy deportista, la práctica del deporte integra, salva. ¿No? Salva de la exclusión, salva de los fosos en los que se puede hundir la persona cuando está en condiciones de riesgo, en condiciones de extrema vulnerabilidad. Me encantaría que esas decisiones estuvieran, o sea, Chile tuviera buenos radares para, antes que eso, tuviera la posibilidad de espacios de organización donde haya mucha gente practicando un fútbol a nivel de base, y haya buenos radares para que se produzca el recambio. Eso que parecía que venía hace 10 15 años, cuando estuvo por acá un entrenador argentino, ¿no? Que hizo fama, parece que no ha seguido avanzando. oye, un No, entrenador argentino al que le ha ido mal en todos los mundiales, Claudio, ¿ah? Ha sí, perdido con selección, ¿qué más sí, pierde? sí, sí. Eh, sí, el espectáculo, a ver, por un lado, es difícil que el fútbol se abstraiga del espectáculo. Es muy difícil, ¿no? Eh, en su hora, en los años 90, cuando hice un magíster en el área mía, eh, claro, ya se estaba haciendo análisis de audiencias masivas en el fútbol. ¿No? Ya en ese momento se preveía claramente que cuando jugara el Barça con el Madrid, no iban a ser los 20 millones de televisores encendidos en España, sino que iban a ser a lo mejor 2.000 millones de televisores, porque ya empezaba a ser audiencias masivas. Imposible pensar de que que un mundial de fútbol no tenga ese atractivo. Ahora, las millonadas que se mueven, el juego con los auspiciadores, es francamente mm, atosigante, es algo molesto. Es decir, nuestro Edison Ortiz del equipo del regionalista se ha dedicado en las últimas 3 4 columnas a hablar de esto, de lo que implica el desnaturalizar estos encuentros mundiales respecto de lo que eran apenas hace 10 15 años, ¿no? Ahí hay una crítica, como digo, me cuesta decir cómo hay que hacerlo bien, porque la globalización del espectáculo es algo que se veía venir desde los 90. Y por supuesto tener esta colusión entre la autoridad del fútbol con el emperador del mundo, por supuesto que es algo que no queda bonito, Y ojo, ¿no? O sea, esto de que que lo de Trump es una cosa, Claudio, pero lo de Argentina es otra. ¿Ah? Fue muy debatido el tema de Argentina. ¿Ah? sí, también, también. Ahora, solo un dato como para contarles también, para comentarlo. Como que esto despeja a medio mundo de sus
pifias particulares, ¿no? A los jugadores particularmente, y los transforma en ídolos y en ídolos casi virtuosos. En circunstancias que nosotros sabemos que hay muchos jugadores de fútbol que sus zonas oscuras son enormes. El país de España hizo una selección de 11 jugadores que participaron en el Mundial, todos los cuales tienen antecedentes de violencia de género, violencia familiar, pero que nadie les complicó la vida para ir a jugar y estuvieron jugando sin ningún problema, Ronaldinho con causas. Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho salió en el show de Madonna, ¿no? Y sabemos todo el prontuario que tiene. Bueno, y el Ronaldo, Tam- Ronaldo el También, portugués, claro, también. ¿no? Y de la selección argentina varios, ¿no? Y Varios. con causas abiertas. Súper No, grave, no, sí. algunos con causas cerradas, pero con causas abiertas. Bueno, uno podría decir, a ver, no busca que los futbolistas sean en ese aspecto más o menos ejemplo, ¿no? Bueno, parece que aquí impera otros criterios. Claro. Mira, tenemos que vivir con eso. Nada, quería solo decir eso. Bueno, ha estado muy entretenida la conversación. Yo quería, de paso, destacar una cosa que no he visto todavía en ningún medio, que es que ambos, por primera vez en la historia de los mundiales, tenemos un país que tiene ambos la copa femenina y la copa masculina. Por primera vez en la historia, España es campeón en mujeres y en hombres en el fútbol. Así que eso también, felicidades también a España porque han hecho un trabajo largo. Esto que nosotros vimos en este mundial, de cómo España jugó es un trabajo que lleva mucho tiempo y ahí también hay que sacar un ejemplo de cómo España invirtió plata, lleva invirtiendo plata hace muchos años en el deporte en general, pero en el fútbol en particular y los resultados extraordinarios que ha tenido en tener una Copa Mundial femenina y masculina. Así que eso también a destacar. Bueno, nos despedimos. Alicia, antes de que nos vamos, fíjate que escuché una noticia que me llamó mucho la atención hace un ratito y quería comentarla. No para que lo comentemos ahora, sino dejarla dicha La porque es una dejamos. discusión muy interesante. Francia acaba de tomar la decisión, aprobaron una ley que prohíbe que niños menores de 15 años tengan redes sociales, ocupen redes sociales, salvo cosas académicas, ¿no? Como, no sé, Wikipedia o alguna enciclopedia, pero nada más. O sea, pasó de prohibir en el jardín infantil teléfono, prohibir en la enseñanza primaria teléfono, en la media, en la superior, ahora avanza y prohíbe que niños menores de 15 años tengan redes sociales. Yo creo que es una discusión que el mundo va a tener que dar, Sí. porque además son las propias compañías las que van a tener que buscar los mecanismos para impedir que menores de 15 años ocupen redes sociales. No, es muy Es muy complejo. interesante porque además en la fundamentación para hacerlo es bien interesante por los efectos que ha provocado en menores. Así que ojo con eso, que va a ser una tendencia y algo que vamos a empezar seguramente a discutir en tiempos venideros en un mundo tan hiperconectado. Exacto. Bueno, lo dejamos Súper como un buen tema. tema para el futuro, para un futuro podcast. Así que nos despedimos por esta vez. Que tengan una excelente semana. Manténgase en su casita lo más abrigado posible porque se vienen días fríos y más lluvia. Así que nos encontraremos pronto, esperemos más secos en un próximo diálogo regionalista. Chao, chao.